con esta serie de podcasts para hablar sobre derechos humanos y economía en esta tira de conversatorios que estamos teniendo con nuestros invitados todos de lujo, además. Hoy de nuevo también acompañado con María Claudia Falanelli. Yo soy una llamenadora. María Claudia, Sí, ¿cómo estás? hoy chévere, chévere. Y bueno, saludo a todos los que nos ven. Y bueno, sí, hoy con un tema súper importante que vamos a tratar y es la Venezuela del petróleo y de las violaciones de derechos humanos. Un tema que además queremos abordar porque es importante para conocer no solo la actualidad de Venezuela y hablar sobre el panorama que tenemos en este momento, sino cómo hemos llegado a lo que tenemos ahora. Entonces, bueno, podemos empezar presentando a nuestros invitados: Mercedes de Freitas, defensora de derechos humanos, directora de Transparencia Venezuela. Buenos ¿Qué tal, días. Mercedes? Muy bien, Y gracias. Luis Pedro España, sociólogo, director del Centro para el Tercer Sector de la UCAP. Hola, ¿cómo están? Bueno, petróleo y derechos humanos, pareciera que son temas que como que no tienen mucha relación. Hemos pasado por momentos gloriosos de la vida petrolera venezolana, con muchos aportes, con muchas formas de utilizar el petróleo para nuestro desarrollo, hasta momentos también donde ha sido calificado el petróleo como poco menos que el excremento del diablo, como una especie de maldición que nos ha tocado a todos nosotros. Y pareciera que en Venezuela, como bien dijo en alguna oportunidad algún personaje político, como que no había buenos o malos gobiernos, sino altos o bajos precios del petróleo, ¿no? Dependiendo de cómo los vaivenes del petróleo, de eso dependía también qué pasara con nuestros gobiernos y posiblemente también con nuestra situación de los derechos humanos. Y pasamos desde utilizar el petróleo para actos de absoluto desarrollo hasta ser utilizados para populismo, manipulación y un larguísimo Para buscar apoyo etcétera. internacional Sí, también. para utilizarlo como moneda de cambio internacional. Pero bueno, que sean ustedes los que nos digan qué relación le ven. Vamos a comenzar por allí, entre la situación de ser un país petrolero y lo que es la realidad de los derechos humanos en Venezuela, Mercedes. Yo primero, Sí, antes que el primera doctor. tú, rompiendo fuegos. Pues mira, para nosotros esa relación nosotros la empezamos a estudiar desde hace muchos años porque para una organización como Transparencia que lucha contra la corrupción y que parecía un tema tan abstracto, era muy importante acercar el tema a la gente. Y desde muy temprano vimos el impacto que tenía PDVSA y los ingresos venezolanos en un momento, bueno, durante muchos años el 99% de los ingresos venían de PDVSA. Empezamos a estudiar cuál era esa relación entre el Estado, el manejo impropio de lo público y la violación de derechos humanos. Entonces, hoy te puedo decir, ya después de haber pasado tantos años, nosotros hemos publicado ya el año pasado 2 informes, que además contamos con apoyos extraordinarios de expertos internacionales y nacionales, en donde mostramos cómo desde muy temprano, pero fundamentalmente desde el 2002, en PDVSA se empezaron a tomar decisiones que cambiaron la estructura de la empresa. Esa empresa que fue conocida como una de las mejores del mundo porque producía a niveles internacionales, porque tenía prácticas de gobernanza internacional, porque además tenía controles de organismos internacionales, SEC, etcétera, etcétera, desapareció poco a poco. Pero con grandes decisiones. Las decisiones son muchísimas, pero tienen que ver con, por ejemplo, desde la destrucción de la estructura laboral, con la que haya despidos masivos de más de 20.000 empleados, con romper los programas básicos de rendición de cuentas de cualquier sector dentro de la estructura de un Estado republicano. La industria dejó de rendir cuentas como venía haciéndola. La Asamblea Nacional perdió la posibilidad de exigirle cuentas a la industria petrolera. Pasó tanto que la industria se vio fortalecida de tal manera y tan libre, manejada directamente por el presidente y su ministro estrella, Rafael Ramírez, que era ministro presidente, que llegaron a emitir bonos sin necesidades para la República a unos costos gigantescos. El endeudamiento no solamente endeuda a la industria, sino a todo el país y a todos los venezolanos. El manejo financiero se hizo autónomo y no pasaba por el Banco Central de Venezuela. Se crearon fondos paralelos como Fondespa, Fonden, etcétera, que manejaron. Bueno, solamente Fonden, lo que se sabe, $181.000 millones
de los cuales no sabemos qué pasó con ellos. Ya la página web de eso desapareció. Toda la inversión que hizo y que manejó y que todavía maneja Bandes, que es el gran secreto, todavía de Fonden sabemos algo, de Bandes no sabemos nada, se alimentó principalmente de los ingresos petroleros. ¿Y qué pasó con todo eso? Bueno, la Misión Vivienda era la gran esperanza de un espacio decente para la vida de la familia venezolana. Claro, Pues pero todo sabemos eso lo que ocurre pasó. además en medio de un discurso donde todo eso se estaba haciendo para acercar esos recursos petroleros A la que eran gente. calificados como una caja negra, acercarlos a la gente a través de programas sociales, a través de mecanismos de acceso mucho más directo a esa riqueza. Una sola que cosa que generaba te quería contar, hablando que nos estaba contando petróleo, ¿no? Luis Pedro de Margarita y la electricidad. Cuando uno estudia qué pasó con la electricidad, por qué los venezolanos no tenemos electricidad, o sea, se va cada rato en cualquier parte del país y por horas y días en muchas partes. Bueno, la inversión que se hizo en electricidad solamente del 2009-10 con la crisis eléctrica que tuvo que declarar, el presidente Chávez declaró la emergencia eléctrica, se invirtieron 43.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con esos 43.000 millones? Bueno, que la mayoría de esas empresas, más de la mitad de esos contratos, 23 contratos, no se ejecutaron. Están pendientes, pero se pagaron. Entonces, el dinero que iba a superar debilidades estructurales, como el sector eléctrico, se invirtió mal. Entonces, ese dinero que iba a atender a la gente se perdió en los bolsillos de algunos privados. Alimentación, ¿cuánto se pagó? ¿En cuánto salió de Misión Alimentación, de Soberanía Alimentaria, de todos esos programas de CLAP? Bueno, pues ya sabemos además, porque hay casos que se están estudiando en los tribunales del mundo de corrupción venezolana, sabemos que son miles de millones. Solamente los casos que están abiertos afuera de corrupción de PDVSA suman 42.000 millones de dólares. Luis Pedro, ese acercamiento se dio, no se dio, es solamente un acto de corrupción y un mal manejo de la empresa, o hay algo más. No, yo quisiera dar un paso atrás. A ver. Un paso atrás, porque los países donde el ingreso fundamental proviene de los recursos naturales, lo que normalmente se conoce como los commodities, y el caso de Venezuela es obvio que eso es así. Tenemos 100 años, creo que estamos llegando al final, pero ya hablaremos de eso, pero tenemos 100 años de un modelo institucional que fue diseñado y montado, digamos, para un país que quería aprovechar una actividad económica que le era ajena. O sea, cuando comienza a producirse, cuando comienza a haber inversiones petroleras en Venezuela, pues Venezuela no tenía cómo utilizar ese petróleo. O sea, cuántos barriles, cuántos carros habían, cuántas posibilidades de utilizarlo en industria, etcétera, muy pocas. Entonces, ahí ocurrió un consenso en el país de decir, bueno, eso que le interesa al mundo, que no nos interesa a nosotros, porque nosotros no tenemos el nivel de desarrollo para poder utilizar ese recurso, vamos a tratar de sacarle el mayor provecho posible, y eso es a través de cobrarle impuestos a las empresas, y eso es lo que se conoce como renta petrolera. Entonces, los países que disfrutan, o los estados de los países que disfrutan de rentas petroleras, generan una relación asimétrica con el ciudadano. ¿Por qué? Porque no dependen del ciudadano. Claro, ¿sí? es como de mayor control. O sea, yo como Estado no te necesito, entonces también me desligo de lo que tú necesitas. No solamente es que me desligo, sino que además hago lo que me da la gana contigo. Claro, ¿sí? porque no te necesito. Porque no te necesito. Entonces, en Venezuela... Sonó a bolero eso, de todas formas. ¿Perdón? Que parece un bolero. Tal cual, No te necesito. Pero es una realidad claro, terrible. pero Con despecho. Pero Sí. Para llorar. Es un baile muy asimétrico. Claro. Porque precisamente es una relación asimétrica entre un Estado que tiene un ingreso que no proviene de las fuerzas productivas del país y por lo tanto puede hacer lo que quiera. Por eso que Venezuela durante mucho tiempo fue una cosa rara. Venezuela es una cosa rara en muchas cosas, pero una de las cosas que era rara era que normalmente los países que tienen ese tipo de estructura económica son países autoritarios, ¿sí? Y usted correlaciona todos los países petroleros, por ejemplo, bueno, son monarquías, pero monarquías además son jeques, emiratos. Sí, basta con revisar los países por OPEP. supuesto. Y también los países, digamos, que han tenido esas fuentes de rentas que provienen de la tierra, pues de los recursos naturales. Ese desprendimiento los hace ser muy autoritarios. Pero resulta que Venezuela fue muy democrática. Venezuela, en su momento, en los años después de la caída de Pérez Jiménez, después de que cae Pérez Jiménez, pues Venezuela comienza a ser el país más democrático de América Latina, pero teniendo la base material para ser un país autoritario, ¿sí? Entonces, eso es fascinante. ¿Por qué? Porque
el país montó una institucionalidad, porque finalmente lo que está diciendo Mercedes, de lo que pudo haber sido toda la malversación de fondos en PDVSA, eso no depende de la buena o la mala voluntad de la gente. Hay gente buena y mala según una curva normal, y eso no es lo que hace la diferencia entre que un país sea pobre, sea rico, sea corrupto o sea lícito. Lo que hace la diferencia son las instituciones. Entonces, ¿cómo un país que tenía una base material para ser autoritario construyó un régimen democrático? Y la fascinación que eso tiene es que el país se une en frente a lo que consideraba su enemigo común, y su enemigo común eran las compañías petroleras. ¿Por qué? Porque representaban intereses que no tenían que ver con Venezuela. Entonces, los tribunales venezolanos eran maravillosos. ¿Por qué era tan bueno el sistema judicial venezolano? Porque a la hora de un litigio con una de las compañías petroleras transnacionales había que ir a tribunales nacionales, ¿sí? Entonces, esos tribunales eran tan buenos que varias veces fallaron en contra del Estado venezolano incluso. Entonces, esa institucionalidad fue lo que permitió vivir en democracia con una base material autoritaria, y cuando eso comienza a caer, y es una verdadera tragedia, eso comienza a caer con la nacionalización del petróleo. Porque al nacionalizar el petróleo, se perdió el enemigo. Ya todos éramos amigos, entonces manejamos esto como nos da la gana, ¿sí? Entonces la institucionalidad comienza a disolverse precisamente porque no hay de quién defenderse. Y caímos, toda la fuerza democrática y las fuerzas del país, caímos en el error de pensar que el Estado o quien podía ejercer el poder del Leviatán podía ser el amigo del ciudadano. Y eso necesariamente no es así, porque en la asimetría del poder, al final del día, en algún momento, viene una tentación autoritaria, y esa tentación autoritaria comienza a ejercer el poder como lo hizo. Y como lo hizo el gobierno, o los gobiernos, pues, digo los gobiernos, que ya este es el segundo gobierno de lo que fue la era, o el tercero quizás, de la era del chavismo. Lo cierto es que nosotros descubrimos lo que es la asimetría del poder y el abuso del poder del Estado es, digamos, por lo menos del 99 para acá. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia, parece que eso se acabó. O sea, la buena noticia es que el Estado petrolero, por supuesto, a veces jocosamente yo digo, bueno, esta gente es avanzada a su época, acabaron con el petróleo antes que el petróleo fuera sustituido, pues, ¿no? Entonces, pero lo que sí es cierto es que en este momento lo que se produce en Venezuela es 600.000 barriles con descuento, etcétera. Lo que representa la renta petrolera cada vez representa menos de lo que es el total de las exportaciones. Y cada vez más, si el Estado, para vivir, para pagar sus cuentas, va a necesitar a la sociedad. Okay. Entonces, ahí tenemos un nuevo futuro que va a tener Venezuela, y es el nuevo futuro donde el Estado va a depender del ciudadano. Cuando el Estado depende del ciudadano, el ciudadano puede entonces controlar, y entonces allí hay las bases para que podamos tener un país más transparente y menos corrupto. ¿Cómo sería esa nueva relación ahora, y dónde deberíamos enfocarnos para que eso funcione? Bueno, a ver, tenemos que reconstruir una institucionalidad absolutamente nueva. O sea, toda la Venezuela que conocimos es la Venezuela diseñada para extraer renta petrolera y distribuirla, ¿sí? Yo no sé, y ojalá los ingenieros no se pongan bravos conmigo, pero yo no sé si ustedes vieron el tabulador de salarios del Colegio de Ingenieros de Venezuela. O sea, usted ve eso y usted dice, pero ¿y el que hizo dónde estaba? En Noruega. O sea, era una cosa así como que un ingeniero con un año de experiencia tenía que ganar al mes $2.500. Y uno que tenía 20 años tenía que ganar $34.000 al mes. Pero, o sea, eso era la Venezuela rentista. Era la Venezuela donde yo creo que yo me merezco esto, ¿verdad? Y dado que yo creo que me lo merezco, o yo soy docente y tuve 3 maestrías, entonces como tengo 3 maestrías, cada maestría vale, no sé, $200, y entonces me tienen que pagar según el tabulador de salario. O sea, ¿quién ha dicho que es un tabulador de salario el que determina la remuneración? Lo que determina la remuneración es qué tan útil usted es en la sociedad, qué tan útil están dispuestos a pagarle a usted por lo que usted hace. Esa Venezuela de verdad verdadita, que es la que tenemos que construir, requiere unas instituciones nuevas que no las tenemos y que las vamos a ir construyendo.
¿Sí? ¿Y cómo se Borrón y construyen? cuenta nueva cómo- y- Bueno, yo no creo que el borrón y cuenta nueva es muy peligroso. Porque eso es como decía Luis Pedro al principio, no es que la gente todo es mala y unas buenas y otras. El problema son las instituciones y lo que hay que hacer sí es reconstruir completamente el Estado. Y esa reconstrucción del Estado es muy complicada. Y creo que hay experiencia, yo no creo que el petróleo vaya a desaparecer y no creo, o sea, todas las proyecciones que se hacen para la superación de esta crisis actual requiere una producción petrolera un poco mayor que esos 600.000 que producimos ahora y una inversión importante y el petróleo por mucho daño que hace al planeta, Venezuela lo va a necesitar para salir adelante. Pero lo que sí es verdad es que hace falta reconstruir las relaciones entre lo público y lo privado y entre las relaciones entre lo público, entre las instancias del Estado. No, nosotros lo primero que necesitamos es sistema de justicia, porque si no somos todos iguales ante la ley, pues no se puede. Y ese sistema de justicia tiene, entre otras cosas, que exigir cuentas a los que manejan esa renta. Y esa renta no tiene por qué manejarla el Estado independientemente, ¿no? Y hacer lo que le da la gana con ellos, sino que tiene que ser muy riguroso. Y hay ejemplos Claro, debe haber de Contraloría. países que son petroleros como Noruega, pero que no han caído en manos autoritarias como el resto de los países de África, Medio Oriente, sí. pero que era un país democrático antes. Tenía una serie de instituciones fuertes en donde el ciudadano es dueño de lo público, en donde el ciudadano no se deja. Y en Venezuela tenemos otro problema. Hace falta, por supuesto, un sistema de justicia, hace falta una cantidad de cosas, un parlamento que exija. Nosotros tenemos 6 años ya, bueno, desde 2016, tú que eres el matemático aquí, desde el 2016, pues tenemos 4, 5, 6 años en donde no se publica la ley de presupuesto, entonces no sabemos de dónde vienen los ingresos. No, ¿Cómo se debe porque pareciera distribuir? más como que no importa, ¿no? Entonces no sabemos exactamente, eso de que hago con lo público lo que me da Claro. la gana, se tiene que romper. Pero tan no hace lo que le da la gana que fíjate que hubo una serie de violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, en los primeros años de este siglo. La comunidad internacional sancionó a funcionarios del gobierno, se sancionó a la industria petrolera, prácticamente que todas las actividades, digamos, vinculadas con el petróleo estaban prohibidas. Una situación complicada digamos, de cerco y de sanciones a funcionarios y en algunos casos también a empresas. Pero resulta que comienza una guerra en Ucrania, va a ser mucho frío en Europa y como que a todo el mundo se le olvidó la violación de los derechos humanos porque Bueno, lo que yo no queremos creo volver a hacer eso. negocios Yo- con alguien que nos consiga petróleo barato. Yo no veo hay eso, un poco de al cinismo. revés, yo veo que hay una exigencia de derechos humanos como nunca en Venezuela, o sea, hasta Petro y Boric están exigiendo. Claro. O sea, la misión de determinación de los hechos ha dicho cosas que ninguna instancia internacional había dicho hasta ahora. O sea, dice con nombre y apellido quiénes son los violadores y menciona a los altos dirigentes del país. eso tiene Describe alguna las consecuencia, en violaciones. definitiva. Por supuesto, bueno, ese es el primer instrumento que oye el fiscal Khan. O sea, el fiscal Khan aquí le podemos mandar todos los informes que sean, pero el informe de Naciones Unidas tiene un peso muchísimo mayor que cualquier informe que presentemos organizaciones en la sociedad civil venezolana. Tiene además consecuencias que el fiscal ve que no hay respuesta del Estado venezolano. Pero además, sí es verdad que puede ser que estén viniendo empresas o que quieran venir empresas, pero es que los venezolanos necesitamos vivir mejor. Los venezolanos necesitamos empleo de calidad, los venezolanos necesitamos que haya luz, agua. O sea, esa teoría de que mientras estemos peor vamos a salir del gobierno de la dictadura antes, eso es al revés. Y tiene que ver con la otra cosa, el otro comentario que quería hacer, y es que nosotros, los ciudadanos, no nos podemos liberar del Estado mientras dependamos del Estado. Si una familia depende de la caja CLAP y se tiene que arrodillar para recibir la caja CLAP, si no puede pagar las medicinas y tiene que pasar 10 días haciendo una cola en el ministerio para ver si consigue la medicina, bueno, esa dependencia del Estado es una limitación muy grande para que tú seas un ciudadano que exige al Estado. ¿Y cómo nos independizamos del Estado? Bueno, Luis es muy Pedro? complejo, Mira. pero hay camino. A ver, o sea, yo creo que todo lo que se hace desde el punto de vista de instituciones internacionales, todo lo que se puede hacer desde organizaciones no gubernamentales en Venezuela en favor, digamos, de tratar de reconstruir la institucionalidad es fundamental, ¿ok? Eso es básico. Ahora, hay cosas que aceleran los cambios y hay cosas que obstaculizan que esos cambios se logren, ¿sí?
Yo creo que estamos en un escenario donde existe la posibilidad de reconstruir institucionalmente al país. ¿Por qué? ¿Porque el petróleo se va a acabar? Bueno, no, pero cada vez va a ser menos importante. Y no solamente cada vez va a ser menos importante, sino que cada vez va a valer menos la pena producir petróleo en Venezuela. ¿Por qué? Porque es el más contaminante, es el más pesado, es el más difícil, por lo tanto, de destilar. Porque la transición energética es una realidad de 15 años, de 20 años, ¿sí? Donde lo más importante que produce la demanda petrolera es el consumo para los automóviles, ¿verdad? Y tú lo sabes perfectamente, en el año 2035 va a estar prohibido vender automóviles en Europa y después viene Japón de combustión interna. Si eso es en el 35, a partir del 30 nadie se va a comprar un carro de combustión interna, ni que fuera loco, ¿sí? Entonces, eso es una oportunidad. ¿Por qué va a ser una oportunidad? Porque vamos a necesitar crear nuevas instituciones. Y las nuevas instituciones no se crean solas. Usted puede tener un incentivo y dice, bueno, usted tiene un nuevo marco material y usted tiene que adecuarse a ese nuevo marco material. Pero quien tiene que producir las ideas de cuáles son esos nuevos marcos materiales son precisamente esas instituciones. Yo creo mucho que son las organizaciones no gubernamentales, que son organismos internacionales, que es las élites amplias y democráticas de un país, las que tienen que producir un nuevo consenso nacional. Pero eso, ¿por qué existe la posibilidad hoy y no fue posible, por ejemplo, en el 2008? Bueno, porque en la mitad de una fiesta nadie va a empezar a traer pensamientos malos, pues, ¿no? En la mitad de una fiesta nadie se va a poner a decir cosas inadecuadas, pues, a decir, mijo, usted tiene cáncer, se va a morir dentro de 2 días. O sea, nadie se le ocurre. A nadie se le ocurre decir, vámonos de la fiesta porque mañana hay que trabajar, ¿no? A nadie. Entonces, estábamos en medio de una fiesta. Claro. Y cada vez que estamos en una fiesta, pues entonces evidentemente nos olvidamos de ¿qué? Bueno, de los retos de este país. ¿Cuáles son los retos de este país? Diversificar la economía. Nunca lo hicimos. ¿Por qué? Porque cada vez que caían los precios del petróleo decíamos, no, empezaba a dar mi culpa, ¿no? Sí. Tenemos que hacerla. Y después volvía a subir. No vuelvo a beber más, no vuelvo a tomar un trago más nunca. Exactamente. Ese tipo de cosas. Entonces, no teníamos... pero el asunto es que es... la posibilidad de que vuelva a existir un boom petrolero en el mundo es sencillamente imposible. Sencillamente imposible. Y que tenemos que aprovechar la ventana que tenemos de 10, 15 años, que hay que aprovecharla, pero está bien aprovecharla, pero todo el petróleo que tiene Venezuela se va a quedar bajo la tierra. Y eso es una cosa que los venezolanos o lo entendemos, o definitivamente nos vamos a seguir dando, sí, nos van a explotar los problemas en la cara como siempre. Pero yo tengo una gran preocupación que creo que es un llamado a la acción. O sea, yo lo que quiero hacer es un llamado a la acción, no es que para deprimirnos, ¿no? Pero lo que estamos viendo hoy es que el liderazgo que tiene control de lo público, sea dentro o afuera, o sea, este gobierno de Maduro o el otro, el manejo que están haciendo de los recursos es ese manejo que permite el enriquecimiento de un grupito pequeño a costa de la vida de la gente, ¿no? Y nosotros vemos cómo están, gente cercana a nosotros, nuestro coordinador en el estado Bolívar está haciendo su diálisis y se va a la luz en el hospital, se queda sin diálisis. O sea, es vidas, lo que cuesta es vidas. Entonces, ahí está la violación de derechos humanos en presencia, ¿no? Con toda la inversión que hubo, 6 hospitales de alta gama, ninguno se construyó. No sé cuántos millones para equipos de cáncer no, nunca llegaron. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vemos hoy? Primero, que tuvimos un gobierno que fue capaz de matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? O sea, no... Es lo que tú dices, ¿no? ¿Será que vieron el futuro y lo hicieron a propósito? Porque, o sea, ni los gángsters, ¿no? O sea, la gente cuida su negocio. Y después que, a pesar de las sanciones, lo que nosotros estamos viendo, estudiando los casos de corrupción, es que se ha sabido superar las sanciones, cosa a las que yo entiendo que el gobierno tiene derecho, ¿verdad? Claro. A buscar la manera de superar las sanciones, pero que lo hizo con procesos de corrupción. Entonces hay casos, por ejemplo, en nuestro, no para irnos para lejos, ni para Rusia ni para China, aquí al lado en Colombia hay casos que ya han estado apareciendo en donde sale petróleo de Venezuela, va para Aruba, va para Panamá, llega a puertos libres en Colombia, entra como petróleo residual a $2, $3 y en 3 días
manejo no sé cuánto, 48 empresas metidas en el asunto y sale a 70, 80, 90 petróleo de alta calidad, ¿no? Entonces, ¿y cómo se reparte la cochina de eso, no? En Venezuela tenemos con qué construir, pero hace falta un liderazgo político que no va a hacerlo porque se van a volver buenos de un momento a otro, sino porque haya una necesidad imperiosa o porque haya una exigencia ciudadana. Y esa exigencia es la que tenemos pero que... ese liderazgo político no posiblemente caiga en la misma tentación Fíjate, de No, manejo a ver, del depende dinero, depende no sé, si surge de la disparo. ciudadanía. Mira. Si la exigencia, También es eso, ¿cómo? ¿a quién responde ese liderazgo? tú sabes que yo en mis tiempos libres estudio una cosa que se llama la pobreza. Ok. Ok. Desde que nosotros empezamos en la universidad con ese tema, nosotros nos propusimos firmemente que nosotros no íbamos a hacer denuncia de la pobreza. O sea, nosotros no nos íbamos a convertir en pobretólogos por nada del mundo. ¿Por qué? Porque a nosotros eso no nos gusta. O sea, si algo no nos gusta es que la gente pase trabajo, porque para empezar a uno no le gusta pasar trabajo. Claro. ¿Sí? Entonces, yo no creo que la denuncia, el reclamo, sea eso tiene un rol que jugar, pero no creo que sea la forma más, digamos, constructiva de hacer los cambios. ¿Por qué? Porque de esa manera, si tú utilizas solamente de esa manera, ¿verdad?, entonces comienzan los procesos de estigmatización y los procesos de, bueno, usted es enemigo mío, yo soy amigo, etc. Cuando usted ve qué ha pasado con la economía venezolana, la economía venezolana cambió. Yo tengo cantidad de amigos economistas que en el 2017, en el 2016, cuando se veía el proceso hiperinflacionario, de que en todos los países hiperinflacionarios la única forma de que eso se ha acabado fue la dolarización. ¿Por qué? Porque fue la única forma de confiar en una moneda segura y además de quitarle el señoreaje al Estado y tú no podías seguir emitiendo dinero, etc. Y entonces, cantidad de amigos economistas, que tengo varios, me decían, es que esta gente tiene que volver a nacer para poder hacer esos cambios. Viejo, ¿y volvieron a nacer? Yo creo que no. Yo creo que no volvieron a nacer. Lo que pasó fue que las circunstancias fueron tan severas que era o cambiabas o te mueres, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer, y ahí sí estoy muy de acuerdo con Mercedes, lo que tiene que hacer, digamos, la ciudadanía organizada, porque eso del liderazgo, un liderazgo plural y democrático, es crear las condiciones para que no haya ninguna otra forma que sea posible seguir gobernando este país que no sea bajo los preceptos de una nueva institucionalidad. ¿Cómo se construye una nueva institucionalidad? Te va a decir con una nueva constitución, ¿verdad? Y entonces hay que decirle, pero es que hay un paso previo. ¿Otra? No, pero es que hay un ¿Otra paso más? previo. Y ese paso previo es un consenso social. Y ese es el que yo creo que se va a producir. Yo también. Y te voy a decir más, ese se va a producir inclusive, porque tiene que ser así, si no, no es viable, con la gente del gobierno. Porque si en ese consenso no entra la gente del gobierno, estamos fritos. O sea, no vamos a poder. ¿Usted no siente que la gente se ha deshecho un poco del gobierno y del Estado? ¿Cuál? O sea, como ¿Cuál que estado, no perdón? dependen. ¿Cuál gobierno? No, por supuesto que está el gobierno digamos, del pero Estado. que la gente, No, como se- que ha asumido que ya no está esperando Unai, a que le vengan a Unai, regalar la cosas, gente sino se- que están Unai, la gente resolviendo por su cuenta. Y la gente se obstinó de la política. Eso. Sí. La gente no quiere saber nada de... Y te voy a decir algo, empezando por mí. Claro. O sea, esta gente logró que a mí me interesa la política, que tengo 12 años. Y es que no quiero saber nada de política. Lo que sí quiero saber es de lo público. De eso sí quiero saber. Ok. Pero de política no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque lo que primero que hay que construir es algo que sea un consenso, como el consenso petrolero, que por ahí empezamos. El consenso petrolero era que definitivamente este era un país que iba a producir, iba a apropiarse de una renta y esa se iba a distribuir para generar una modernidad, para independizarnos del petróleo. Esa receta sencillita hay que volver a construirla diferente, pero que desde Juan Bimba de aquella época, ¿verdad?, que es el venezolano pobre de hoy, hasta la élite más, digamos, encumbrada que podamos tener, esté de acuerdo de cuál es la nueva Venezuela. Y esa nueva Venezuela es una Venezuela postpetrolera, es una Venezuela que está absolutamente trazada por lo internacional, porque todos los venezolanos tenemos a alguien que está afuera, y ese que está afuera es el que te está diciendo qué es lo que hay que hacer para ser un país más justo, para ser un país democrático, para ser un país más justo. Pero eso no va a ser
creación espontánea. No, claro que no. Ahí hay que Claro que trabajar no. mucho. Justamente quería y esa preguntar, canción- ¿cómo es ese discurso para llegarle, como usted dice, al más pobre, pero a la élite más alta? Pero que se den cuenta de que lo que necesitamos es ese cambio y que no importa la política sino lo público. Y que eso es lo que nos puede ayudar a, bueno, a seguir retomando y tratar de recuperar al país. Tú sabes que yo no creo demasiado, y voy a decir una barbaridad, pero bueno, todos ustedes me van a perdonar, y si no me perdonan, pues me tendrá que Mira, dar te igual. perdonamos de entrada, ya estás perdonado. Estás absuelto, estás absuelto. Yo no creo demasiado en la conciencia de la gente. Es más, Ok. creo casi nada en la conciencia de la gente. Lo que creo más bien es que a la gente no le queda remedio que hacer lo que tiene que hacer porque las circunstancias se lo obligan. Pues, ¿no? O porque tiene incentivos para eso. Puede ser que hayan incentivos, es verdad, o sea, incentivos materiales, perfecto. Pero tú sabes que los seres humanos Vivir se supone... mejor, ser libre, Sí, pero, tener no, agua, no, luz. está bien, pero esos son valorativos, esos no son incentivos, eso es No. valorativo. Esos son metas, pero ¿cómo usted hace para llegar a tener luz, a ser productivo, etcétera? Eso es, bueno, que si no llegas a las 7 de la mañana, pues entonces te botan del trabajo, bueno, ajá, ya está, pues. ¿Ah? Entonces, esa institucionalidad, esas restricciones que le impone la conciencia, ¿verdad? O que se le imponen a la conciencia, es lo que creo que debe aprovechar la élite, porque finalmente quienes construyen los consensos. Las élites. Pero cuando hablamos de élite no estamos hablando de 4 señores ricos, ¿verdad? Ni mucho menos. Estamos hablando de una élite amplia y democrática. O sea, que nosotros, no sé qué día es hoy, pero que a las 4 de la tarde o a la hora que sea estemos aquí, estos 4 que estamos aquí somos élite. ¿Por qué? Porque nos podemos dar lujo de, en vez de estar haciendo otra cosa, estamos reflexionando sobre el país, estamos debatiendo sobre el país. Eso existe en cantidad de lugares. Entonces, esa élite sometida a un marco de restricciones de la nueva Venezuela es la que va a producir la nueva institucionalidad. Tú me dices, ¿por dónde eso empieza? Dios mío, me encantaría ser mago para saberlo. Pero estoy Yo creo que seguro va a empieza de venir. todos lados, porque además estamos viendo que el país está moviéndose. A veces cuando uno sale o habla con la gente afuera, dice, es que el país no pasa nada en ese país. Y No, es al claro. revés, este país se está moviendo de una manera Es que impresionante. Claro. pasa En tanto todas que es partes, difícil. a pero en veces todas partes la dónde gente se está poner el- reuniendo, la gente está discutiendo, la gente está proponiendo y está proponiendo en base a ese están futuro. haciendo, están proponiendo y están haciendo, además, ¿no? Están haciendo. Mira, solamente la Coalición Anticorrupción tenemos 926 organizaciones. Son 926 organizaciones que están trabajando en todo el país con una meta y haciendo todos los días algo, pidiendo una información sobre algo, haciendo una denuncia de un policía que matraqueó, presentando propuestas de cambio complejas, haciendo algo. Y eso en anticorrupción, imagínate tú en desarrollo social, en derechos humanos, en el sector privado, en los sindicatos. O sea, el país se está moviendo a mucha velocidad y creo que hay algunos rasgos que nosotros vemos que hay algunos consensos ya. Cuando nosotros hablamos de transparencia, de la necesidad de publicar, de rendición de cuentas, hay consenso. O sea, nosotros no nos encontramos Claro. a nadie que nos diga que está en contra. Claro. Entonces hay algunas cosas básicas que tenemos que traducir en formas institucionales, ¿no? Y yo creo que hay que tener cuidado porque hablar de la política de los partidos y de estas personas que se dicen políticos pero que de verdad uno no se siente representado por nadie, no quiere decir que no sea importante la política. La política es esto que estamos haciendo también hoy. Entonces, la política es la que va a lograr la construcción institucional. Y la otra cosa que les quería comentar es que, como un comentario que hizo Luis Pedro, hay mucho esfuerzo nacional e internacional. Esta lucha contra la corrupción, ¿cuáles son los incentivos que puede tener la clase política que tiene control de ese poco de real, sí, impune, pero nadie los castiga, y sin consecuencias para ello? Al revés, todas consecuencias maravillosas, positivas para ello, a costa de la vida de la gente y del dolor. Bueno, nosotros estamos viendo que hay una cantidad de casos abiertos en los sistemas de justicia internacionales. Eso sí tiene consecuencias. O sea, afuera, nosotros ya hemos identificado 141 casos que se están investigando en los sistemas de justicia de 26 países. Pero no tienes el temor, Esa al menos el que gente yo tengo, de que esa justicia va a funcionar
en función de sus intereses, más que de los nuestros. Pero bueno, y son perfectamente capaces de ninguna quitar penas y de eliminar sanciones. No, si no, hay al un revés, momento está determinado metiendo les puede preso a la convenir. gente. Ya Ok. solamente en Estados Unidos hay 64 personas que se declararon culpables y están presas. Yo creo que esos son piezas. Esos son ok. piezas, Esos son piezas. a eso me refiero. Esos son Hay piezas que son piezas por indispensables, o sea, que son buenas. Y son señales, además, que se van No, dando no, a le los quitan demás, el dinero, Pero que en te quitan el dinero de que es producto. Pues, Pero ¿qué es que lo que esa- busca un corrupto? Un beneficio personal. Claro, claro. Sí, pero con esas piezas son importantes. Ahora, es como aquello de no poner todos los huevos en la misma canasta, Así ¿no? es. Sino que es un conjunto de cosas. Y uno podría decir, bueno, mira, como no se van a poder seguir haciendo las cosas como las hicimos en el pasado, sino que va a haber que comenzar a hacerlas de una manera diferente, ¿verdad? Entonces es ahí donde, por lo menos ahí donde radica mi optimismo. Ok. Mi optimismo radica en eso, ¿no? Ahora, ¿cómo será eso? ¿Cómo se va a construir? ¿Cuánto tiempo lleva? No lo sé, ¿no? Pero ahí tenemos dos oportunidades en el corto plazo, tenemos dos ventanitas. Aquí soy yo la que seguramente la gente va a decir que está diciendo Merchi, ¿no? Pero hay dos, yo digo que hay que aprovechar cualquier oportunidad para meterse. Y yo digo meter transparencia, meter anticorrupción, que es mi pedacito en el Sí. que yo trato de hacer algo. Tu pobreza y todas las demás cosas. Pero hay dos oportunidades, dos ventanitas. Posibles, factibles, no lo sé, pero es una oportunidad. La mesa de negociación, vamos a dejar que salga sola, o que quiebre sola, o que no funcione porque no vamos a hacer algo para ayudarla. Bueno, lo que esté de mi parte, yo creo que hay que hacer, y creo que todos nos tenemos que alinear en función de exigir o proponer o alimentar de la manera en que podamos, empujar. Y la otra son las elecciones del 24 y del 25, que yo las pongo juntas porque uno no sabe qué va a pasar al final. No A menos que sabemos. sea en el 23, A menos porque que sea en el saben 23, que lo van a adelantar, ¿no? Pero son oportunidades, ¿por qué? Porque se discute lo público en esos momentos. Tanto en la mesa de negociación como en las elecciones, el país tiene la oportunidad de discutir lo público, qué es lo que quiere, ¿no? Y en ese momento, pues, se pueden empezar a discutir las cosas en función de buscar esos consensos, ¿no? Sí, yo quizás, bueno, absolutamente de acuerdo con Mercedes con eso. Y también creo que los venezolanos que estamos adentro deberíamos aprovechar de echar una miradita al experimento que está ocurriendo afuera. O sea, ¿cuál es el experimento que está ocurriendo afuera? Bueno, se fueron 6 millones de venezolanos. Esos 6 millones de venezolanos es, sin lugar a dudas, una muestra representativa de los que se quedaron adentro. ¿Por qué? Porque cuando se fueron 400.000 nada más, entonces ahí sí es verdad que se fueron los ingenieros Claro. con 4 PhD, se fueron los médicos que hacían Sí. lo que sea. Ahorita no, ahorita se fue el venezolanito igualito que nosotros. Que no le quedó más remedio que cruzar Que el es el Darién Darién, irse a sí. pie para Exacto, Estados Unidos. exacto. ¿no? Entonces, cuando esos 6 millones que están afuera están en una institucionalidad diferente a la institucionalidad donde fueron criados, esa donde fuimos criados nosotros. Estamos fuera de esa institucionalidad Se petrolera. paran en los semáforos. Están fuera de esa institucionalidad que es la que nos ha hecho un país laxo, administrativamente hablando, que nos ha hecho poco productivo, etcétera. Todos esos males que se acrecientan cuando baja el precio del petróleo, y, insisto, bajó para siempre, y que entonces nos creíamos que ya habíamos solucionado el problema cuando subía, esos 6 venezolanos ya están viviendo en la Venezuela postpetrolera, en su Venezuela postpetrolera, que es la que está en otros países. Cuando uno ve esos otros venezolanos, ¿qué están haciendo? Y se voltea para ver cómo están sobreviviendo y cómo están tratando de mejorar su calidad de vida los venezolanos que están adentro, nos damos cuenta que están haciendo las mismas cosas. ¿Y qué son las mismas cosas? Bueno, tú ya no estás apelando a un tabulador de salario, ni estás diciendo que yo me merezco tal cosa. No. Usted lo que está tratando de hacer es de cómo usted satisface necesidades de otros para que esos otros te paguen lo que tú hagas. Cuando eso nos entra en el coco y nos entra por la fuerza, y nos va a entrar porque no nos queda más remedio, pues entonces ya los arreglos institucionales van a ser distintos. Y las posibilidades de llegar a consensos, donde la transparencia es básico, pues ¿por qué va a ser básico? Bueno, porque la única forma, digamos, de tener ingresos, de producir, es porque sea transparente, porque se cumplan unos procedimientos que solamente están dispuestos a ejercerlo el que demanda y el que oferta. O sea, a lo que me estoy refiriendo es que todos esos
caminos verdes, todas esas formas de hacerse rico o de mejorar el ingreso, de, como decían antes, invertir en un diputado y no invertir en una fábrica, pues eso se acabó. Y yo creo que eso que está en el fondo, que es como una especie como de marea, que no se mueve, pero sí se mueve y se mueve dura, es la que creo yo que puede ayudar a generar esos consensos que necesitamos para construir la nueva institucionalidad de un país ¿Y hemos más aprendido? transparente. ¿Qué hemos aprendido? Yo de creo que todos sí, estos años? ¿sabes? Sí, Yo le iba a preguntar, espero que me diga que sí, porque yo veo que, por ejemplo, el sector público no paga. O sea, ¿cuánto es los sueldos del sector público? No La llega a gente está agarrando la bolsa, tiene un trabajito, la informalidad, ¿qué porcentaje es? Entonces, la gente también en la informalidad es el mercado. O sea, y tú tienes que vender, comprar, no pagas impuestos, ok, pero tienes que vender a mejor precio, mejor calidad. Entonces, ahí hay un aprendizaje, lo veo porque es muy difícil conseguir empleo ahora de calidad. Entonces, tú también te matas por tener la mejor profesional, que tenga más experiencia, pero que dé más. Que aporte más, que tenga más compromiso. Esa cosa ya la estamos viviendo hoy en Venezuela. Sí, porque la lógica distributiva cambió, o está cambiando. Sí. O está cambiando. Y entonces eso es una oportunidad que tenemos que... No sé en qué porcentaje. Sí, no lo sabemos, pero esa oportunidad, yo creo que es una oportunidad para crear instituciones que generen transparencia, pero también instituciones que generen justicia. Sí. Que al final del día es lo que nos está preocupando. Lo más importante. Lo que nos está preocupando aquí, pues, ¿no? Y es cómo hacemos para que tengamos instituciones que no violen los derechos humanos, sino que más bien protejan o cuiden los derechos humanos. Eso, una vez más, no va a depender de buenas o malas personas. Eso va a depender de buenos o malos diseños institucionales y no nos va a quedar otro remedio que crear una nueva institucionalidad que la Constitución, la nueva Constitución, si es que tiene que venir una nueva Constitución, será el paso último, después que ya sea como una obviedad. A darle forma y palabras a ese acuerdo que ya está. Y en ese sentido también hay organizaciones que están planteando formas de esa nueva estructura, tanto para lograr una justicia que acabe con la impunidad o la reduzca a un mínimo en donde uno pueda vivir, pero también en la justicia anticorrupción y precisamente el Centro de Derechos Humanos, de la Católica, de la Metropolitana, etcétera, están colaborando en la elaboración de propuestas en el tema de justicia, porque es vital. O sea, sin la justicia no hay país. O sea, hay un territorio y una gente, pero la relación entre los ciudadanos y el sector privado, los ciudadanos y el sector público, y entre ellos, las normas que regulan esa relación tienen que ser iguales para todos, y solamente un sistema de justicia con ese nivel de independencia, decidiendo con base al Estado de Derecho, es lo que nos va a dar la posibilidad de acabar incluso con la había, violación. recuerdo hace años, una conseja que decía, bueno, fulanito de tal, determinado partido gobernaba y, bueno, robaban, pero dejaban robar. Pero hacían, pero robaban. O sea, como que éramos como muy laxos, porque en definitiva había tanta plata y un producto de ese petróleo que no importaba que se lo robaran. Si eso se cambia y todo va a depender más del trabajo de todos nosotros, imagino que esas posiciones y esas actitudes como complacientes con los actos de corrupción van a ser más... Fíjate, va a haber más resistencia, por lo menos lo que uno aspiraría que fuera. Mercedes acaba de decir algo que es fundamental para la construcción de institucionalidad, que son normas iguales para todos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Cuando tú tienes normas iguales para todos, el mundo se hace predecible. Cuando el mundo se hace predecible, porque usted sabe qué es lo que le va a pasar, ¿verdad? No importa quién usted sea, ¿sí? O el hijo del presidente, ¿verdad? O el hijo de la señora que trabaja en la casa del presidente, no importa, ¿no? Si es para todos, entonces usted sabe lo que le va a pasar y eso es predecible. Y ese es el paso inicial y básico para que pueda existir el fundamento de la riqueza, el fundamento del bienestar, que es la inversión. Pero eso implica quitarle privilegios a unos cuantos y eso van a generar resistencia. Eso sencillamente lo que significa es que, pues, ¿cuál es el privilegio? El privilegio es que tú te saltas la ley. Claro. El privilegio es que la ley es igual para todo el mundo menos para mí. Exacto. ¿sí? Entonces, y eso hace un mundo impredecible. Entonces, un mundo predecible es el que te lleva a las inversiones, es lo que te lleva al crecimiento. Si este país llega a un acuerdo de producción, porque si no se muere de hambre, así de simple. ¿Por qué? Porque se acabó de lo que vivía, pues entonces va a necesitar hacerse predecible. Y para hacerse predecible necesitas un sistema de justicia, necesitas unas instituciones donde las reglas sean iguales para todos.
Y eso que está allí, que se dice facilito, ¿verdad? Lo vas a tener que implementar igual como dolarizaste la economía. O sea, igual como te quitaste todos los controles que tenía el Estado, igual que quitaste las guías para que los autobuses o los camiones movieran la mercancía, igual que quitaste todo ese andamiaje que construyó el chavismo del boom petrolero, y eso se cayó en el piso, igualito se va a reconstruir la institucionalidad sobre la base de la necesidad de que este es un país donde tiene que existir la inversión, porque es que si no nos vamos a morir. Hay un tema adicional que yo quiero, para hacerlo más complejo, pero que es una realidad en Venezuela, y es que la línea que separa el Estado, los cuerpos del Estado, algunas instituciones del Estado y las redes de ilícitos, los grupos crimen organizado que manejan los ilícitos, es inexistente muchas veces, o no se sabe dónde se separa, ¿no? O sea, el contrabando de gasolina, el contrabando de oro, el contrabando de drogas, dónde termina, dónde empiezan esas relaciones entonces entre los grupos del arco minero y el Estado. O sea, ¿quién es quién cobra ahí? Bueno, se han hecho muchos estudios, nosotros también hemos presentado estudios, entonces hay una realidad terrible, y es que hay unos poderes supraestados que además parece que los dirige la élite del Estado. O sea, estamos diciendo cosas muy terribles, muy duras, pero que tenemos que enfrentar esa realidad. Para eso también hace falta mucho consenso. No hemos hablando de economía y hablando de derechos humanos, tenemos que mencionar el mundo militar. Y la verdad, ahí sí yo no sé nada. Pues somos dos. Entonces, Somos dos que no sabemos para otro nada. tema, para otra mesa. Búsquense a otro. Pero yo sí creo que no, pero Mercedes tiene un punto. Mercedes tiene un punto de decir, bueno, el señor del sofá está echando el cuento bonito. O sea, está tratando de buscarle el lado por donde puede ir el país. Pero el país también se puede ir por este lado. El país se puede ir también por el lado donde el arreglo es informal, donde el arreglo no es institucional, donde el arreglo está montado sobre la base de ilícitos, ¿okay?, generalizados, donde en esos ilícitos generalizados está desde el señor que va a misa todos los días, ¿okay?, hasta el prang de una cárcel, pues, ¿no? Eso también nos puede pasar. Yo creo que eso es una realidad. Y claro, anticiparse a tomar el camino, digamos, de la institucionalidad y no el camino de la informalidad y de los ilícitos, porque tú también puedes vivir de eso, va a ser determinante las élites. Colombia es un buen ejemplo. O sea, el nivel de penetración que llegó a tener el narcotráfico en Colombia. Pero claro, ¿por qué pongo Colombia? Porque Colombia de alguna manera se medio parapeteó. Sí, sí. O sea, medio se sacudió, ¿verdad? Eso que era, o sea, habían zonas del país donde la guerrilla, el narcotráfico, los esmeralderos convivían con los jueces, con los alcaldes, con los diputados. O sea, era una maraña, era todo más o menos lo mismo. Bueno, y todos esos cánceres se quitaron, todas esas cosas se cortaron. ¿Se quitaron o se mudaron? Bueno, está bien, pero se fueron de ese país, sí, pues, sí, ¿no? Sí, sí. Y ya eso fue un triunfo, pues, ¿no? Bueno, yo creo que ahí tenemos un buen ejemplo, y lo que allí pasó en Colombia fue que en algún momento las élites, otra vez amplias y democráticas de ese país, dijo, ¿sabe qué? Nos cansamos de poner tanto muerto, y empezó la paz, pues, ¿no? Y empezaron a construir la paz. Yo espero que en Venezuela no lleguemos a esos extremos. Creo que lo que dice Mercedes es cierto. Tenemos como focos, pero esos son como focos de carcinomas, pues, ¿no? Y que si eso se convierte en metástasis, efectivamente el final de la película no va a ser tan bonito como yo estaba tratando de pintar. Yo creo que también tiene que ver con que los ciudadanos tenemos que desaprender algunas cosas que hemos tomado como que ya son un paradigma, y no es así. Yo creo que también tiene mucho que ver. Sí. Mira, yo la verdad es que es muy complicado, además, digo, a título personal, y el tema de hábitos personales, que los hábitos de las personas conforman la cultura de las sociedades, ¿no? Así es. Entonces, hay cosas que yo cuando la gente te dice, tengo que sacarme el pasaporte, tengo que buscar un gestor,
pero pana, primero busca a ver si te dan la cita en internet. Exactamente. O sea, Sí, por lo sí. menos inténtalo, ¿no? O sea, la gente Es no... que, es que hay veces que la corrupción es bruta. Es verdad. Sí, por eso. O sea, hay que ir a buscar sacarnos ese un chip. gestor ahorita para sacarse el pasaporte y que sea bruto. Sí, porque están saliendo los Claro. pasaportes. Además, exactamente. Entonces, y además hay caminos. Mira, nosotros que recibimos denuncias de corrupción, porque la gente dice, no, aquí la gente le da miedo denunciar. Este año ya llevamos 720 denuncias recibidas. Ok. Y a ese nivel de denunciar gente que te consigue la cita, el policía que matraquea, o sea, a ese nivel, pues no es que estoy diciendo que... Pero a ese nivel nosotros conseguimos cambios. Se interviene, se mete preso, hay casos... O sea, a ese nivel con la fiscalía nosotros vamos avanzando, o con las instituciones mismas. Entonces, no, pana, no busques el gestor, pana, por Pero no favor. tenemos todos un Primero pequeño métete a ver corrupto si por consigues la dentro, ¿no? O cita. sea, Ese cambio... funcionamos un poco todos, o por lo menos somos laxos con la corrupción. Bueno, pero es que- Pero Claro, cuando pero no vas- es que somos locos. Entonces o sea, era una llamamos razón. Pero también- vivencia criolla. No, Unai, no. Yo No. estoy No de es tan acuerdo así. con No, eso. yo No, creo yo que estoy de acuerdo y con tiene eso. que Yo ver creo con el entorno, ¿no? Porque es eso. Entonces luego sí. vamos a otro país y en Estados Unidos sí nos frenamos en el semáforo, no le vamos a pasar un Es el billetico marco- es el marco a institucional. alguien. Es el Yo, marco mira, institucional. mi Nos O sea, el vamos memoria... marco jugando a institucional es el Sí. que te hace... Total, claro. mira, O sea, mira, cuando total. acabamos diciendo que la corrupción es bruta, es que usted insiste en modelos que ya no hacen falta. O sea, ¿para qué Claro. usted va a pagar si la cosa funciona? Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que la cosa funcione, no darle clases de moralidad a la gente. Yo no creo en las clases de moralidad, honestamente. Yo lo que creo son en los cambios institucionales, que son los que modelan la corrupción. Mira, el otro día una señora me dice, no sabía dónde trabajaba yo, y me dice, mira, es que verdad que la corrupción es el gran mal de este país. Y dije, listo, estoy haciendo bien mi trabajo, lo logré, la gente sabe la cosa. Y al mismo me dice, imagínate, el otro día yo venía hablando por teléfono mientras manejaba, y Claro. me paró un policía y le tuve que dar $10. Y yo, pero no me estás diciendo que la corrupción es sí, pero es que la multa era más alta. Pero tienes que pagar la multa porque venías hablando por teléfono. Entonces, ese Sí, cambio eso habla de personal que tú desaprender. dices... Hay que quitarnos Wow, ese sí. chip de la cabeza. Qué complejo, y qué empezar complejo. a- Pero yo sí creo que la estructura cambia comportamiento, modela comportamiento, ¿no? Y lo que hay es que construir esa estructura. Pero para construir esa estructura requieres apoyos, consensos y que estemos de acuerdo en que vale la pena hacer ese esfuerzo porque se va a transformar en seguridad, en una vida para nuestros hijos, en que nadie se quiera ir y que los que están afuera quieran regresar, ¿no? Entonces, ¿Lo ves posible? Esa sí, opción? bueno, si no estuviera aquí, pues yo sí creo, yo le- yo ¿Cómo ves soy ese todos los futuro? días. No, eso, que la gente que está afuera Bueno. Ah, no, que regrese. regrese, o no. habrá de todo. No. A ver, toda la experiencia internacional indica que No. que eso no va a ocurrir. Y necesariamente la salvación de Venezuela no pasa por eso. No. Tampoco, ¿no? Por lo menos, y por muchas razones. O sea, en primer lugar, muchos se fueron ya hace mucho tiempo. Sí. Ya volver a hacer las maletas de retorno es Claro. muy complicado. Y ya te desarraigaste una vez, desarraigarte de nuevo es complicado. No te desarraigaste, te arraigaste. Claro, por eso, volverte a desarraigar es Porque complicado. hay O sea, cantidad ya pasaste de- por eso. Sobre todo que son muchachos jóvenes que se Sí. fueron. O sea, la probabilidad de que nosotros tengamos un retorno masivo no lo veo. No, yo tampoco. Y tampoco creo que sea necesario para salvar el Eso te país. iba a preguntar, ¿ok? sí. Y también creo que es bien bueno que el país tenga otro país afuera para que le informe cómo es la cosa. Claro. Muchísimas gracias por este ratico para charlar, para conversar acerca de cosas que a veces uno lo ponen como medio tristón de ver cómo usted termina un ciclo, pero bueno, también la alegría de saber que eso posiblemente sea el reinicio de otro, ¿no? O el inicio de otro nuevo ciclo que nos va a llevar, yo creo que a mejores destinos. Gracias, Mercedes. Gracias. Gracias a usted. Gracias a ustedes. Gracias, un placer. Y bueno, gracias a ustedes. En la próxima oportunidad seguiremos hablando de este tipo de temas con gente absolutamente interesante como son todos nuestros entrevistados. Ya venimos.